Bueno, hermanos, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la serie de las parábolas del Señor. Vamos en la predicación número 16. Hoy vamos a ver la parábola del buen samaritano. Por favor, acompáñenme a Lucas 10, del 25 al 37. Y cuando la encuentren, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Lucas 10, del 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Y nos dice la Escritura: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Señor Padre Santo, glorifica a Cristo hoy, Señor. Glorifica al Salvador. Glorifica a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que muera, el que esté muerto, vivirá, Señor. El que aunque muera, vivirá, Señor. Ay, Señor, yo te pido, por favor, glorifica a Cristo, glorifica aquel nombre que está sobre todo nombre y sobre el cual se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Glorifica al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Permite que hoy el Evangelio, Señor, de nuestro Salvador Jesucristo sea anunciado, Señor. Todas las parábolas hablan del Evangelio. Todas las palabras muestran a Cristo. Todas las palabras nos hablan del reino de los cielos, en el cual Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, yo te lo ruego, por favor, hoy, Señor, levanta a los muertos espirituales, Señor, te lo ruego, a los ciegos, a los cojos, a los sordos. Ay, Señor, por favor, levántalos, Padre Santo. Levanta, Señor, a estas personas que no han nacido de nuevo, Señor. Si hay hoy personas en esta iglesia que no han nacido de nuevo, que no han llegado al Salvador, Señor, yo te ruego, por favor, que hagas milagros hoy. Que los ciegos vean, los sordos oigan, los cojos caminen, los mudos empiecen a hablar, los muertos se levanten de entre las tumbas, Señor. Yo te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el gobierno, la guía del Espíritu Santo, Señor, te lo pido, que todo sea en el Espíritu y no en la carne. Amén y amén, Señor. La parábola del buen samaritano. Algunos usan esta parábola para dar normas morales de amar al prójimo. Aunque es bíblico amar al prójimo, esta parábola se centra en el Evangelio. Cristo es el personaje escondido dentro de esta parábola. Ya vamos a empezar. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? Lo vamos a ir descubriendo ahorita. El amor de Dios nuestro Salvador por los miserables pecadores. El amor de Dios por aquellos que estaban muertos en pecados y delitos. Por aquellos que estaban totalmente camino y rumbo a condenación eterna.
¿Qué nos dice Matthew Henry con respecto a esta parábola? Mire, les decía, o sea, usan esto para hacer normas morales, y si bien es importante y nosotros, el cristiano, participa de estas cosas, hoy se ha metido dentro de la iglesia un tema que es el evangelio social. Los más representativos de ellos es la Iglesia Católica Romana. Ustedes saben, la salvación por obras, enseñan eso. Entonces ellos creen que se van al cielo porque dan mercados, porque ayudan a los pobres, porque hacen este tipo de actividades. Pero dentro de la iglesia moderna también se ha metido esto. De hecho, ustedes conocen a Rick Warren. Él es uno de los grandes abanderados de todo lo que es el evangelio social en el mundo. Pero allá también están metidos muchos dentro de la reforma, tristemente, cayendo en este tema. ¿Qué nos dice Matthew Henry, un puritano? Si hablamos en forma descuidada de la vida eterna y del camino a ella, tomamos en vano el nombre de Dios. Nadie ama a Dios ni a su prójimo con una medida de puro amor espiritual, si no participa de la gracia de la conversión. El orgulloso corazón humano se resiste mucho contra tales convicciones. Cristo da el ejemplo de un pobre judío en apuros, socorrido por un buen samaritano. Este pobre cayó en manos de ladrones que lo dejaron herido y casi moribundo. Los que debieron ser sus amigos lo pasaron por alto y fue atendido por un extranjero, un samaritano de la nación que los judíos más despreciaban y detestaban, con quienes no querían tratos. Recuerden que había una guerra entre judíos y samaritanos, eran uno de los enemigos. Ya vamos a explicar un poco más ese asunto. Establece la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador con los miserables pecadores. Nosotros éramos como este viajero pobre y en apuros. Satanás, nuestro enemigo, nos robó y nos hirió. Tal es el mal que nos hace el pecado. El bendito Jesús se compadeció de nosotros. El creyente considera que Jesús le amó y dio su vida por él cuando éramos enemigos y rebeldes. Y habiéndole mostrado misericordia, le exhorta que vaya y haga lo mismo. Es nuestro deber, en nuestro trabajo y según nuestra capacidad, socorrer, ayudar y aliviar a todos los que estén en apuros y necesitados. Hermanos, aquí había un judío que era el que estaba camino hacia Jerusalén, nos muestra la parábola. Y pasó un levita, pasó un sacerdote. ¿Y quién fue el que lo ayudó? Un samaritano. Esto también nos muestra un poco, cuando en la Biblia nos habla, y el Señor dando una profecía dice, mire, yo hablaré a este pueblo en lengua extraña, haciendo referencia a lo que iba a pasar en Pentecostés. Decía, a los judíos, ¿quiénes son? ¿Por qué en lengua extraña? Porque el judío hoy escucha el evangelio en lengua diferente, no en la lengua hebrea, no en la lengua griega que hablaban ellos en ese momento, sino en lengua extraña. ¿Cuál es la lengua extraña? De toda tribu, lengua y nación. Hoy muchas misiones van inclusive allá a predicar el evangelio. Eso también nos muestra un poco de ello, pero yo no me quiero enfocar en esto. Yo me quiero enfocar más en el evangelio, como siempre, en el evangelio. Mire, voy a entrar en un segundo capítulo. Yo aquí simplemente hice una introducción muy rápida del diálogo entre el intérprete de la ley y Jesús. Vamos a ir versículo a versículo y vamos a ir tratando de desglosar lo que pasó allí. Dejen una marca ahí en Lucas 10, vamos al verso 25, por favor. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él hace una gran pregunta. De hecho, hace la pregunta más importante que deberíamos hacernos todos. Pero mire que aquí había una cascarita que él estaba tratando de poner. Recuerden que él era un intérprete de la ley. Él conocía la ley. Él era experto en la ley mosaica. Él sabía muy bien los requisitos para heredar la vida eterna. Él le gustaba discutir sobre la ley. Recuerde que Pablo advierte allá en Tito 3:9 que no entren en discusiones sobre la ley. Estos eran de estas personas. Ellos entraban en ese tipo de discusiones. Entonces por eso esta persona va a hablar con Jesús, a preguntarle. Él quería entrar en una controversia con Jesús. Él quería simplemente tentarlo o ponerle una trampa. Él quería probar a Cristo con una pregunta difícil. Por eso lo llama maestro.
de manera hipócrita. Buscaba saber qué obras o ritos tenía que hacer para ir al cielo. Eso es lo que le estaba preguntando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Está hablando de obras y ritos para heredar la vida eterna. Pero él no veía que Cristo era la vida eterna. Él le estaba preguntando, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero él no veía que Cristo es la resurrección y la vida. Que Cristo era la vida eterna. Él no entendía eso. Él simplemente estaba en las obras de la ley. Unos requisitos para llegar al cielo. Él no tenía que preguntar eso realmente. Aunque era una pregunta importante. Él no debía haber preguntado eso porque él ya lo sabía. Él que debía haber dicho, así como decían en otros lados en la escritura, Hijo de David, ten compasión de mí. Es lo que él le debió haber dicho a Jesús en ese momento. Como hacían otras personas, como hacían los endemoniados, como hacían muchas personas que encontraban a Cristo. Hijo de David, ten compasión de mí, o ten misericordia de mí. Pero ¿qué hace el Señor? Él le hace una contrapregunta. Le hace una contrapregunta. ¿Qué le dice Cristo en el verso 26? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le pregunta. Eso es como cuando a uno le dicen el puedo y no puedo. ¿Recuerdan? Que siempre hablamos de eso. ¿De lo que dice la Biblia? Ah, entonces no puedo. Le dicen a uno, entonces no puedo. Es más o menos. Estaba haciendo más o menos esto. Ah, y entonces si hago esto, entonces me condeno, me voy para el infierno. Hermano, usted no ha nacido de nuevo si piensa así. Realmente no ha nacido de nuevo. Porque el cristiano verdadero no está en las obras de la ley en ese sentido. Él no obedece porque si se condena o no se condena. Él obedece porque ama obedecer al Señor. Porque es su deleite de guardar los mandamientos del Señor. Esa es la gran diferencia. Confundimos justificación con santificación. Yo ya voy a explicar un poco más de ese asunto. Entonces, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Le pregunta, a ver, usted se sabe la palabra de Dios, usted la conoce. ¿Por qué quiere venir aquí como a ponerme trampas? Aunque en Cristo se cumple la ley, porque en Cristo se cumple la ley. Recuerda que Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo he venido a cumplirla. Sin embargo, Cristo a esta persona lo trató con misericordia en ese momento. Mire que él no lo trata como trató a los otros fariseos. Recuerden cuando él enfrentaba generalmente a los fariseos, le decían, ay de ustedes fariseos hipócritas, bueno, y les dice una cantidad de cosas. Él a este lo trató con respeto en ese momento, aunque siempre Cristo fue respetuoso, así los confrontara. En este momento fue, digamos, más político, por decirlo de otra manera. Mire, los judíos ven la vida eterna como algo futuro. De hecho, todas las religiones lo ven como algo futuro si es que creen en una vida eterna. Pero la vida eterna es algo presente. Cristo es la vida eterna. El que quiere en mí tiene vida eterna, la tiene hoy mismo. Hoy, el día que usted creyó y se arrepintió en Cristo, ese día usted ya tiene vida eterna. ¿Qué sigue diciendo? En el verso 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo, ¿no? Habla del corazón, del alma, de las fuerzas y de la mente. El corazón viene del griego cardia, que significa, tiene que ver con los pensamientos y los sentimientos. Es la actividad mental y moral, son las emociones, es las razones y nos lleva a la voluntad, es todo lo que está dentro. No es el corazón como tal, no es el órgano que usted y yo tenemos acá. Se refiere a algo interno, a los afectos realmente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. La palabra es suke, con P al principio, suke, que quiere decir aliento de vida, espíritu, el ser, la vida interior, la parte inmaterial del hombre. Entonces házmelo con el corazón desde adentro, con ese aliento de vida que el Señor le dio. Con todas tus fuerzas, la palabra es ishus, tiene que ver con poder, potencia, vigor, capacidad, pero es algo que no viene de nosotros, sino del Espíritu Santo de Dios. Con toda tu mente, la palabra es dianoia, pensamiento hondo, entendimiento, actitud, intención, propósito, es algo intelectual, es algo aquí de la mente. Por eso nos dice la palabra de Dios que
se me olvidó la cita bíblica, Romanos 12, dice, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, y así podéis comprobar la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Es la mente. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice que nosotros ya no vivimos en pos de las cosas del mundo, vivimos en pos de las cosas eternas. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Mire, él respondió bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya me voy a meter en el tema del prójimo. ¿De qué le está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo la ley con eso? Que un verdadero cristiano ama realmente hacia el Señor, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente. Ama a Cristo porque Cristo es Dios. Si amo, obedezco sus mandamientos. Amar a Cristo es amar a Dios, es cumplir la ley de Dios. Quien no ame a Cristo, nos dice la palabra, sea maldito, sea anatema. Pero este fariseo, este judío, este intérprete de la ley, no veía que Cristo era la vida eterna. Miren, aquí habla de los afectos, habla de algo interno. Acompáñenme a Juan 14, 15. Y vamos a explicar un poco, que hemos venido hablando un poco de este tema, del asunto del antinomianismo. El antinomianismo. Y ya vamos a explicar un poco qué es eso. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ah, no, es que ya estamos, como ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, el cristiano no está obligado a obedecer la ley moral. Falso. El cristiano obedece la ley moral porque ama obedecer la ley moral. Pero lo que pasa es que no la obedece como una cosa de obra, sino que la obedece porque es un deleite, porque es su norma de vida y de conducta. Avancen ahí al 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí va, avancen al 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Cristo estaba diciendo, mire, yo soy Dios. Entonces le pregunta, lo empieza a confrontar, lo empieza a llevar poco a poco a él mismo. Mire, hermanos, si amamos, obedecemos su palabra, es deleite. Hermanos, miren, no es una carga obedecer la ley de Dios. No es una carga. A mí me aterra ver a esos cristianos que todo es una carga, servir al Señor. Obedecer al Señor es una carga. Todo es una carga. Hermano, usted no ha nacido de nuevo. Y qué pena, pero no le puedo decir hermano, porque es la verdad. Todo es una carga. Congregarse es una carga. Leer la Biblia es una carga. Orar es una carga. Y yo sé que luchamos con muchas cosas. Yo no digo que ya, como decía Pablo, no lo hemos alcanzado todo. Hermano, pero usted está en pos de eso. Usted no está justificando el pecado en eso. Usted no está llamando al que quiere obedecer al Señor. Ah, es que este es un legalista, este es un fariseo, este es un religioso. No. Usted quiere obedecer al Señor. Usted lo quiere obedecer y se deleita en ello. Y se deleita también en los otros hermanos que también crecen en gracia y en conocimiento. Mira, esto tiene que ver con nuevos afectos, con nuevo nacimiento, con frutos dignos de arrepentimiento, con metanoia. Darle la espalda al pecado. Eso es, hermanos. Hoy se ha metido esto dentro de la iglesia reformada. Tristemente se metió. No hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que unos son calvinistas y los otros son arminianos. Pero en su práctica son exactamente iguales. Hacen lo mismo. Ustedes miren sus ministerios. Miren sus vidas, son exactamente iguales. Miren lo que escuchan, miren lo que hacen, son exactamente iguales. Mírenlos como hablan, son exactamente iguales. Que no nos pase acá, hermanos, porque muchas veces yo veo que nos pasa acá. Nos acostumbramos a sermones duros, salimos confrontados, acá lloramos, y salen y están hablando como los del mundo. Hermano, nosotros servimos a Cristo, servimos al Rey de Reyes. Nuestros afectos son dirigidos siempre hacia Él. Lo honramos en todas las cosas que hacemos. Mira, un cristiano verdadero lucha, quiere obedecer, aunque no es perfecto, tiene un deseo en el corazón de vencer esos pecados que llevó a Cristo a la cruz del Calvario, hermanos. Mira la palabra de Dios y malinterpretan siempre. Nos dice cuando están allá en Mateo,
El Señor le dice, vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Veíamos en una serie de Joseph Urban. Y esa justicia, hermanos, no se refiere a la justicia de Cristo. Se refiere al fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo somos mejor que el mejor de los paganos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Que el mejor de los religiosos. ¿Por qué? Porque es que usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Ellos no lo tienen. Tenemos nuevas vestiduras. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cómo un pagano va a ser mejor que nosotros? Es ridículo pensar en eso. O sea, dice la palabra de Dios que nos rescató de las tinieblas, del pecado, para pasarnos al reino de su amado Hijo. Nos rescató de un reino donde hay pecado, podredumbre, mundanalidad, para trasladarnos al reino de su amado Hijo, pero no a dejarnos en lo mismo en lo que estábamos. Eso no puede ser, cristiano. Y eso está infectado, ese falso evangelio del antinomianismo está infectado en la reforma, tristemente. ¿Qué es el antinomianismo? Es antiley, quiere decir eso, antinomianismo, tiene que ver con la ley. Por eso el Deuteronomio habla de la segunda ley, antinomianismo. Ellos dicen, como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, ahí está metido el neocalvinismo, coalición por el evangelio, es eso, coalición por el evangelio. Tristemente, allá están todos, aman el mundo, su práctica y su vida los delatan. Miren, perdónenme, quiero leerles algo que yo publiqué en estos días sobre estas personas. Y son estas personas. No es solo la iglesia moderna. La iglesia moderna ya sabemos que son mundanos todos ellos. Ya sabemos que el de creciendo en gracia es eso, ellos son eso. Pero hoy dentro de la reforma también está pasando eso. No hay ninguna diferencia. Ustedes ven haciendo eventos, grupos de jóvenes, mundanalidad en todos estos ministerios. Y además ecuménicos, todos ellos. Algunos no toleran el mensaje, el verdadero evangelio. Ellos solo quieren buena teología, conocimiento, sana doctrina, como este fariseo. Sana doctrina, pero no quieren dejar sus pecados. Quieren seguir en sus deleites mundanos. Quieren seguir haciendo y viviendo como cuando estaban en la apostasía. Ellos dicen, no, yo soy calvinista, yo creo en las doctrinas de la gracia, pero quiero seguir viviendo allá. No, hermano, usted no ha nacido de nuevo. Usted está muerto en pecados y delitos. Ellos quieren teología sin santidad, cristianismo sin frutos, fe sin obras, salvación sin señorío. Ellos quieren una gracia barata. Ellos, aunque no lo reconozcan de labios para afuera, en sus corazones odian la santa ley de Dios, sus mandamientos, obedecerlos. Ellos aman realmente el pecado que llevó al Salvador a la cruz. Ellos aman el mundo que es contrario al reino de Cristo. Ellos no se han negado a sí mismos, no han tomado la cruz para seguir a Cristo. Ellos no incomodan a nadie. Ellos son amados en el mundo. Por eso los ministerios generalmente son tan grandes. Ellos no y allá se reúnen. Allá está Sugel Michelén y Miguel Núñez en Espolí. Tristemente, hermanos. Y nadie dice nada. Y los que denunciamos nos llaman fariseos y legalistas. ¿Cómo puede? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ustedes saben qué es Espolí. Espolí es para hacer mercadería de la fe. Para eso es. Eso tradúzcase mercadería de la fe. Allá van a ofrecer todos sus productos cristianos, entre comillas. Y allá están estos hombres. Tristemente. Tristemente. ¿Qué diferencia hay entre unos y los otros? Ustedes los ven haciendo eventos y este tipo de cosas, cobrando. Antes no cobraban. Antes ustedes veían que hacían por su causa gratis. Ahorita ya lo están cobrando. ¿Qué hacen estos? Ellos se cansaron del camino angosto, estas personas. Es la realidad. Poco a poco. ¿Ustedes saben quiénes van a Espolí? A Espolí van pastoras. A Espolí van falsos maestros. Van salmistas ecuménicos. Y no solo eso, ¿saben dónde promocionan Espolí? En el canal de enlace. ¿Qué hace Sugel Michelén allá? ¿Qué hace Miguel Núñez allá? Ah, no, es que él va a ir allá a compartir el evangelio. Sí, como hicieron aquí en el seminario, en el evento de la reforma de principio de año. Seguramente que predicaron el evangelio. Allá les predicaron, les prestaron, fue un salón católico. O sea, ¿ustedes creen que a Martín Lutero, a Juan Calvino, a todos estos hombres les hubieran prestado alguna capilla católica para hacer alguna cosa de esta? No, los sacan a piedras, porque ellos sabían lo que iban a decir. Ay, no, es que Pablo predicó en el Areópago. Ah, claro, Pablo predicó en el Areópago. ¿Qué hizo? Denunció la idolatría. Ah, que Cristo estaba en el templo y se juntó con pecadores. ¿Y qué hizo en el templo? ¿Qué les dijo a los fariseos? Fariseos hipócritas.
Ustedes hacen mercadería de la fe, les tumbó todas esas cosas. ¿Ustedes creen que esos van a hacer eso? No van a hacer eso. O sea, si van allá, deberían ir a destruir, como hizo Cristo. Dice, mi casa será llamada casa de la oración. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Eso es lo que deberían hacer. Pero ellos no van a hacer eso. Ellos se cansaron del camino angosto. Poco a poco vuelven a su vómito, a revolcarse en el lodo. Sus vidas los delatan. Ellos caminan el camino ancho que los llevará a la perdición. Son tibios que serán vomitados por el Señor. Recibirán mayor condenación, ya que se les dio mucho. Ellos son sepulcros blanqueados, huesos secos, están muertos en pecados y en delitos. Sus afectos no han sido cambiados. Ellos no son nuevas criaturas. Ellos deben nacer de nuevo. Mire, hermanos, ¿por qué? Porque ellos odian la ley de Dios. Estamos hablando de la ley de Dios. Para ellos es una carga obedecer al Señor. Entonces se cansan de apartarse del mundo. Ellos se siguen congraciando o se empiezan poco a poco a congraciar en el mundo. Pero mire lo que nos dice la Biblia. ¿Cuál es la verdadera libertad? En el Salmo 119, 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Esa es la verdadera libertad, cristiano. Honrar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios, si usted se pone a verlos, como yo les decía hace 8 días, sí, la idolatría, sí, no robar, no matar, en eso estamos de acuerdo. Pero empieza a mirar los mandamientos que tienen que ver con el mundo y verá que a usted ya no le van a empezar a gustar. Mira el 10º mandamiento, mira el día de reposo. Mira el día de reposo. El día de reposo atenta directamente contra el amor al mundo. No, pero es que eso es un legalismo. No, hermanos, el día de reposo es un mandamiento que está en la ley de Dios. Y claro, no lo guardamos como los judíos el sábado, pero el mandamiento es que ese sea un día santo para el Señor. Usted salga de acá y no se vaya a hacer sus placeres mundanos que generalmente hacemos. Vaya, ore, si está con sus hermanos, edifíquese en la palabra de Dios, pero que realmente sea para eso y que no sea una excusa para hacer sus cosas. Si se va para su casa, póngase a ver una prédica, lea la palabra, lea la Biblia. Hermanos, así es. Y si usted, yo sé que el descanso es necesario, muchas veces cuando me refiero al descanso, a salir unas vacaciones, hermano, pero si usted está en unas vacaciones, hermano, que ese día sea especial. No, es que estoy en vacaciones. Usted sale a vacaciones de Dios. Que ese día sea especial. No, es que ese día me tengo que ir para la playa, yo estoy acá. Hermano, ese día debe ser un día santo para el Señor. Un día santo. Y por eso esto va contra el mundo, este mandamiento. Porque por algo el Señor lo dejó ahí, para que nosotros estemos. Y no es una carga. El verdadero cristiano está esperando ese día. Lo está esperando, para él es un deleite. Esto también tiene que ver con la ley de Dios. Esto también tiene que ver con guardar los mandamientos. La idolatría, los primeros. Vaya a ver si eso no tiene que ver con los ídolos que tenemos en nuestros corazones. ¿De qué habla? ¿En qué invierte su tiempo? ¿En qué invierte su mente? Eso es idolatría, hermano, si está fuera de Dios. Entonces, esa es la verdadera libertad, hermano. Esa es la verdadera libertad. Hermanos, pero entonces aquí el Señor nos está enseñando una salvación por obras. De ninguna manera. Dice el verso 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces uno pensaría, ¿esto es salvación por obras? No, hermanos, esto no es salvación por obras. Mire, la Iglesia Católica Romana lo utiliza para enseñar que para ir al cielo primero debemos hacer esto. Este tipo de cosas. Eso es falso. Para el hombre caído es imposible cumplir la ley de Dios. Él está incapacitado. Porque ahí nos dicen, con todo el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y si usted tiene un corazón de piedra, usted no puede amar a Dios. No puede. Es imposible. Sus afectos, eso es lo que se conoce como la depravación total del ser humano. Sus afectos han sido totalmente manchados desde la caída. Usted no tiene ningún interés real de ir a Dios, de ir a Cristo, de ir a aquel que le puede dar la vida eterna. Entonces por eso con todo su corazón no lo puede hacer. Solo cuando se convierte a Cristo la puede cumplir por puro amor. No obtiene la vida eterna por guardar la ley. Es como ya tiene la vida eterna, la guarda con deleite.
Esa es la gran diferencia, hermanos. Mire, hermanos, voy a hacer rápidamente un recuerdo. ¿Cuáles son los usos de la ley? Mire, la ley nos salva. La ley nos salva. No podemos ser justificados por las obras de la ley, pero la ley revela el carácter santo de Dios. La ley moral, la ley ceremonial y la ley civil es sombra de Cristo, y Cristo la cumplió. Cristo es 3 veces santo también por eso. Entonces la ley moral nos muestra la perfección divina de Dios, de la Trinidad. ¿Qué más nos muestra la ley de Dios? La incapacidad, les decía, del hombre para salvarse, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley. O sea, nadie puede decir, bueno, me voy a empezar a portar bien para llegar al cielo, porque de hecho ya en ese momento ya está pecando, y de hecho ya había pecado antes. Santiago nos dice que el que viola un solo mandamiento ya violó toda la ley de Dios. Entonces es la incapacidad total del ser humano, no solo para cumplirla, sino para cumplirla de corazón, además. ¿Qué es la ley? Es un ayo, es una guía para llevarnos a Cristo. No es la que nos salva, pero es la que nos lleva a Cristo. Es un ayo, nos dice Gálatas 3:24. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, nos dice Romanos 3:20. Por eso usted evangeliza así. Por eso usted primero muestra la ley y después le muestra la cura del pecado y de la condenación. Por eso es que usted no puede ir a predicar, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es falso, no quiere ningún sustento bíblico. Usted primero va, usted ve que Cristo siempre hizo lo mismo y nos lo mostró. Cristo con la mujer adúltera le habló de su pecado, con la que estaba en el pozo le habló de su adulterio. Pablo, cuando fue a Atenas, habló de la idolatría. Se enfocó en el pecado, porque esa ley nos hace incapaces. Vemos que estamos totalmente condenados. Nos dice la paga del pecado es la muerte. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y nos dice que no podemos, no hay ninguna otra manera. La única manera es acudir a Cristo por misericordia. Por eso la ley nos lleva a Cristo. La ley no es la que nos salva, es el ayo, es la guía para llevarnos a Cristo. También es un uso moral y normativo. ¿Para cuál? Lo que estábamos hablando es para guiar la conducta del creyente. Es decir, para obedecer sus mandamientos. Se tiene que ver con el fruto, con el nuevo nacimiento, con la santidad, con ser examinados. Mire, hermanos, esto es otra cosa importante. Creo que hace 8 días también hablábamos de eso. Nosotros no podemos ser justificados por las obras de la ley, justificados, pero nosotros sí seremos examinados en el día que nos presentemos ante el Señor. Examinados, son dos cosas totalmente diferentes. En la primera está hablando de salvación, justificación. En la segunda está hablando de santificación. Y es el proceso en el cual surge todo creyente verdadero creciendo en santidad. Entonces, no somos salvados por las obras de la ley, por cumplir la ley, pero en el día del juicio serán examinados, porque la palabra de Dios dice, por sus frutos los conocerás. Y dice, cuando empieza a hablar, cuando hablamos de todas estas, empieza a hablar en las parábolas, veíamos, dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso lo veíamos hace 8 días. También tiene un uso civil la ley para restringir el pecado en la sociedad. Ustedes saben que todas las constituciones, aunque ya están todas pervertidas, de una u otra manera se basan en los 10 mandamientos. Entonces, pero bueno, no quería todavía hablar del prójimo, pero aquí en el verso 29 dice, ya metiéndonos en el tema del prójimo un poco, dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque para él su prójimo era otro judío, para este levita. Amar al prójimo para él era amar a otro judío fariseo, porque para él el resto eran perros gentiles, recuerden, así lo llamaban. Entonces, claro, era fácil para él ayudar a su hermano, pero ayudar a otro que no fuera de su raza, para él, eso no lo podía soportar. ¿Qué quiere decir prójimo? Es la palabra plesión. Tiene que ver con cerca, vecino, compañero, hombres de manera general, paisano, o cualquier persona que usted y yo podamos ayudar. Acompáñenme a Levítico 19, del 10 al 18.
19 del 10 al 18. Y mientras lo buscan, recuerden que Cristo fue el único que cumplió perfectamente la ley por nosotros, hermanos. Él sí la cumplió. Miren, y Dios nos trató a nosotros como a Cristo, y a Él lo trató como nosotros lo merecíamos. Levítico 19, del 10 al 18. Silencio, hermanos, por favor. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Entonces, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Entonces vaya subrayando pobre, vaya subrayando extranjero. Yo, Jehová, vuestro Dios, lo digo, no hurtaréis y no engañaréis ni mentéis el uno al otro. Mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Entonces subraya sordo, subraya jornalero, subraya ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. No pondrás tropiezo al ciego. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Quiénes son los ciegos? Los que no han visto a Cristo. Cuando usted es tropiezo por medio de su vida, usted está haciendo tropiezo para el ciego. Sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Entonces subraye al pobre y subraye al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Subraya esto también. Es decir, usted no se congracia con el pecado del impío. Eso también es amar al prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, y entonces ahí ya explica, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, ¿quién es el prójimo? Todas esas personas que le dije, el jornalero, el extranjero, el pobre, el rico, todo, el ciego, el sordo, todas las personas, es decir, toda la humanidad es su prójimo, es lo que nos está diciendo ahí. Pero mire, ¿qué es amar al prójimo? No, usted cuando no ama al prójimo, cuando lo hurta, y lo veíamos, cuando lo engaña, cuando miente contra él, cuando lo oprime, cuando lo roba, cuando retiene el salario, cuando lo maldice, cuando es tropiezo, cuando hay injusticia, cuando hay chismes, cuando hay injusticia al pobre y al rico. O sea, no es solo estar del lado del pobre. O sea, hay que obrar con justicia en los dos sentidos, no importa lo que sea justo en ese momento. Cuando usted, los chismes, cuando usted mata, cuando usted odia, cuando usted se congracia con el pecado, cuando usted se venga, cuando usted guarda rencor. Y cuando usted se congracia con el pecado, tiene que ver con el evangelio, porque usted no le está diciendo que está en pecado. Usted no lo está llamando al arrepentimiento. Usted no le está mostrando a Cristo. Entonces la mejor forma de amar al prójimo, ustedes y yo sabemos, es compartirle el evangelio, porque hay perdón, vida eterna y liberación del infierno eterno. Y ya vamos igual a ver un poco más de eso. Quiero simplemente introducir. En un tercer capítulo vamos a ver la incapacidad humana. Allí en el verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Qué tiene que ver esto? Con el hombre caído. El hombre cayó. Es el hombre muerto en pecados y delitos. Es el hombre bajo el dominio de Satanás. ¿Cuándo o desde cuándo? Para la humanidad, visto de manera general, fue el día que le dijo, el día que ciertamente que de este árbol comas, ciertamente morirás. Dice que se le abrieron los ojos. ¿Y cuándo es para usted y para mí? Desde el día que nacemos, porque heredamos esa condición caída de Adán.
Heredamos eso, nacemos con ese pecado original que nos hace nacer totalmente enemigos del Señor, enemigos de Dios. Mire, se incluye también acá a todo hombre y en todo lugar. La Iglesia Católica tiene una doctrina que se llama la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Obviamente esto no tiene ningún sustento bíblico. Ella era una mujer que necesitaba de Cristo. Por eso ella, cuando lee el Magnífica, dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dice: todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre caído es el hombre adánico, el hombre que viene desde la caída. Somos todos ustedes y yo. ¿Quiénes son los ladrones? Satanás y sus demonios. Ellos han privado de la gloria de Dios al hombre. Asesinos que buscan la destrucción del alma. Satanás le ha robado su honor y desfigurado la imagen de Dios en él. Ellos lo despojaron de la justicia original. El hombre está desnudo ante Dios. Dios ve todos sus pecados. Él necesita ser vestido de la justicia de Cristo. Estas personas están totalmente sin esperanza. Ellos están muertos en pecados y delitos. Esas personas necesitan ser tenidas con nuevas vestiduras blancas, como veíamos hace un tiempo. Él está herido, dice que está medio muerto, está agonizante al infierno. Él necesita que alguien sane sus heridas. Él necesita que alguien limpie sus pecados. Entonces nos muestra el hombre caído, hermanos. Esa es la condición de todo ser humano. Todo el mundo ha violado la ley de Dios. Y no solo la ha violado, sino que heredamos eso. Heredamos esa condición caída. Entonces necesitamos de que alguien nos salve. Porque la palabra de Dios nos dice que la única manera de que usted entre al cielo tiene que entrar perfecto. Y usted y yo no somos perfectos. Usted y yo somos imperfectos, pecadores. Y la única manera de entrar perfectos al cielo, limpios, es que si Cristo nos lave con su bendita sangre. La incapacidad de la ley también nos muestra en el verso 31 y en el 32. El hombre caído es incapaz de ir a Dios. Dice: no hay justo ni aun uno, no hay nadie que busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero también nos muestra la incapacidad de la ley. Y ya aquí nos vamos a meter un poco más en la parábola. Vamos a empezar a descifrar el buen samaritano. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El sacerdote representa la ley moral como cura del hombre, pero esa ley moral es incapaz de salvar al hombre. Pasa de largo, es incapaz de hacer algo por él. La ley moral no puede, la ley, salvar al hombre pecador. El levita representa la ley ceremonial. Recuerden, los levitas eran los sacerdotes. Representa esa ley ceremonial, pero también incapaz de salvar al moribundo. Él pasa de largo, es incapaz de hacer algo por él. Nos dice 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. No está hablando de que leer la palabra de Dios sea malo, como la misma Biblia va a condenar, como dicen algunos grupos carismáticos, condenar leer la palabra de Dios y es el conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. No está hablando de eso, está hablando de la ley. Está hablando que la ley mata al hombre, que si usted se quiere justificar por medio de la ley, usted está condenado. Si usted se quiere justificar por hacer buenas obras, por ser un buen ciudadano, usted está condenado, usted va a morir, usted va a perecer en ese momento. Usted está condenado en ese momento, porque no quiere ir como el levita a Cristo. No reconoce que solamente Cristo le puede dar la vida eterna. La ley moral y la ley ceremonial son incapaces de salvar el alma agonizante y muerta en pecados y delitos. El hombre caído necesita vida por el Espíritu. Él debe ir a Cristo. ¿Y cómo va Cristo? Va Cristo por la fe, por la sola fe. No va Cristo y María, como dicen algunos católicos. No va Cristo y las obras. Va Cristo por la fe.
va así, agonizante, moribundo: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Necesito misericordia, necesito gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermanos, miren, para que entendamos una cosa: nada, absolutamente nada, hermanos, de lo que usted haga después de creer, le suma en la justificación, en su salvación. Usted tiene vida eterna cuando creyó y se arrepintió de sus pecados en ese momento. De ahí para adelante, nada le suma a su salvación. Pero todo creyente verdadero pasa por un proceso de santificación. Y esos frutos se van a ver examinados en el día del juicio. Una cosa es ser salvo, justificado, y otra cosa es que, como yo creí verdaderamente, el fruto de haber creído es una vida en santidad. Y esa vida en santidad va a ser probada ya en el día del juicio. Va a decir: este sí era de los míos, este sí creyó en mí. Él no estaba obedeciendo por llegar al cielo, porque yo ya le había abierto las puertas del cielo. Él obedecía por amor a que yo lo rescaté, a que yo me entregué en la cruz por él, a que yo fui al madero y soporté la ira del Padre. Amén. Hermanos, y entonces, ¿quién es el buen samaritano? El samaritano endemoniado. Pero ¿por qué Jesús es el buen samaritano? Miren, esta parábola está escondido en que Cristo es el buen samaritano. Jesucristo. Vamos a seguirlo descifrando. Yo sé que ustedes saben. El samaritano endemoniado tuvo misericordia. Vamos al verso 33, dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Los samaritanos eran considerados por los judíos herejes y endemoniados. Hay que entender esto bien: herejes y endemoniados. Los judíos odiaban a Cristo, lo comparaban con un samaritano endemoniado. Acompáñenme a Juan 8:48. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros, le están hablando a Cristo, que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Cristo, el buen samaritano. Mire, el Señor estaba evangelizando a un legalista, aquel que se quería salvar por las obras de la ley, que quería obedecer al Señor sin Cristo. Él estaba evangelizando a un legalista, incapaz de amar a Dios y al prójimo, incapaz de salvarse por la ley sin Cristo. Le muestra que Él es el samaritano odiado por ellos, pero compasivo con las almas perdidas y poderoso para salvarlas. Hermanos, el mensaje no es la bondad del samaritano y su ejemplo. El mensaje es confiar en el buen samaritano, Jesucristo, quien nos ve como el moribundo, perdidos, débiles, sin fuerzas, dejados en el camino, enemigos, en ira, pero con la misericordia que rescata. Mire, ¿por qué él cuenta esta parábola? Precisamente por eso. Porque lo estaba confrontando al fariseo. Le estaba diciendo, como ellos odiaban al samaritano, él cuenta una historia sobre el samaritano, que era el samaritano el único que podía rescatar a esa persona en el camino. No el levita, no el fariseo, sino el samaritano. Y se pone él como ejemplo allí. Entonces eso le derriba totalmente el orgullo a este fariseo levita, este intérprete de la ley. Cristo, el buen samaritano, sanando, verso 34, y acercándose, vendó sus heridas. Echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Cristo vendó nuestras heridas con aceite y con vino, salvó nuestra alma, la culpa del pecado, nos derramó el aceite de gracia de su Espíritu, nos bañó con el vino de su sangre, sació nuestra sed. Él nos limpió, hermanos, Él nos limpió. Cristo es el buen samaritano, Él es el que fue por el camino. Y Él no importó de qué tribu, lengua, nación fuera, porque Él reunió un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Y Él no importó que no fuera judío. O sea, era judío, pero no importó. Él se puso como samaritano, como si fueran de dos naciones diferentes. Y sanó a esta persona. Eso no lo hacía el levita, no lo hizo el levita, no lo hizo el fariseo. Porque para ellos únicamente su prójimo era aquel que fuera de su misma raza. Pero Cristo nos muestra un ejemplo, salvando tribus, pueblo de toda tribu, lengua y nación, y nos dice que hagamos lo mismo nosotros. Y no solo eso, nos muestra que la salvación viene de esa manera, viene de alguien de la cual no esperábamos, alguien de la cual el mundo no esperaba. Los judíos esperaban un rey político, pero vino un Mesías sufriente a morir en una cruz por nuestros pecados, a rescatar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice Isaías 53, del 4 al 5? Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, enfermedades, dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo se puso en lugar nuestro, hermanos. Por sus llagas fuimos sanados, por sus llagas fuimos curados. Mire, hermanos, el buen samaritano lo que nos está mostrando es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice, vendó sus heridas. Él nos limpió de nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Curados, hermanos. No quiere decir que usted no se vaya a enfermar. El cristiano también se enferma, el cristiano también recibe pruebas. De hecho, recibimos más pruebas que el pagano común y corriente, porque somos conformados al carácter de Cristo por ellas. La puerta es angosta, el camino es estrecho, pero en medio de eso, aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, recuerden, no temeremos mal alguno. Mire, Cristo se puso en lugar nuestro, hermanos. Él se puso allí, Él soportó todo el castigo y la venganza de Dios. La ira del Padre, derramando hasta la última gota de sangre. Por sus llagas fuimos nosotros sanados, por su sangre nosotros fuimos limpiados. El aceite de su Espíritu nos vendó todas las heridas. El aceite es algo suave, que limpia, que suaviza. Eso lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros, por su pueblo. Él vino a rescatar lo que se le había perdido. Él vino por nosotros. Él sabía por quién venía. Él murió por su pueblo. Pero no solamente hace eso, sino que lo ponen en una cabalgadura. Dice ahí, poniéndole en su cabalgadura. Y lo llevó al mesón y cuidó de él, dice ahí. ¿Qué representa la cabalgadura? Él nos recogió del camino de condenación, Satanás, y nos lleva con Él a puerto seguro. Nos monta en la barca, que es Él. Nos pone dentro del cuerpo de Cristo y nos lleva a puerto seguro. Mira, dice ahí en Isaías 53:6, ahí seguido, dice, todos nosotros nos descarriamos, estábamos por el camino. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él, por nosotros hizo pecado. Él nos montó en su cabalgadura, Él se hizo por nosotros pecado. Él nos llevó en su cuerpo los pecados de todos nosotros.
Acompáñenme en la primera de Pedro 2, del 24 al 25, por favor. Dice primera de Pedro 2, del 24 al 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios, hermanos. Miren, entonces eso es lo que representa. Él nos llevó con Él, nos hizo parte de su cuerpo, estamos unidos espiritualmente dentro de su cuerpo. ¿Qué es el mesón? Representa su iglesia en esta tierra, ese mesón, la iglesia verdadera de Cristo. Él mismo cuida de nosotros mientras retorna. Nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, estamos en puerto seguro. Nos llevó a ese mesón y cuidó de nosotros. Dice que quien comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en puerto seguro. Él nos lleva en su iglesia, en su cuerpo, para que nosotros estemos confiados en que tenemos una salvación segura en Cristo Jesús. Y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo el buen samaritano, dejándonos con los mesoneros. Una cosa es el mesón, pero otra cosa son los mesoneros. ¿Quiénes son los mesoneros? Dice ahí en el verso 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, si alguien tiene sueño, párese y vaya al baño y lávese la cara. De verdad, es una falta de respeto dormirse cuando estamos escuchando la palabra de Dios. De verdad, hermanos. Si alguien tiene sueño, por favor, párese, lávese la cara y vuelve y siéntese. Estamos hablando de Cristo, hermanos. Es una falta de respeto que pase esto en la iglesia, de verdad. Cristo el buen samaritano, dejándonos con los mesoneros. Mire, unos ven al Espíritu Santo como el mesonero, y de hecho el Espíritu Santo cuida de nosotros. Dice, Cristo no nos deja huérfanos, nos deja el Espíritu Santo, al Consolador, nos enseña todo en Cristo, todo lo que tiene que ver con Cristo. Dice que va a estar con nosotros siempre, el Espíritu de verdad, cuando el mundo no recibe, que el mundo no recibe. Él mora en nosotros, nos enseña todo, nos recuerda todo acerca de Cristo. Dice que Él nos guía a toda la verdad, que nos enseña las cosas que están por venir. Él dará testimonio de Cristo. Pero aunque el Espíritu Santo nos cuida y estamos con Él y Cristo nos lo dejó para cuidarnos, también tiene que ver con los pastores y maestros que cuidan del rebaño del Señor por medio de una palabra fiel, denunciando la herejía y edificando en la santidad y en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es más entendido como estas personas que cuidan el rebaño del Señor. Porque aquí dice que todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, ¿Cristo qué le va a pagar al Espíritu Santo si el Espíritu Santo también es Dios? Entonces, por eso es un poco más entendido por ese lado, aunque el Espíritu Santo también nos cuida a nosotros. De hecho, la iglesia está gobernada y dirigida por el Espíritu Santo en ese sentido. Acompáñenme a Hechos 20, del 28 al 35. Del 28 al 35. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que en recibir. Hermano, Él encarga a los pastores y maestros de la iglesia, guiados por el Espíritu Santo, el rebaño que Él ganó con su propia sangre. Lo encomienda. Por eso la iglesia local es tan importante. Por eso es que no existe tal cosa como que yo soy cristiano, yo me congrego en mi casa, yo allá pongo una predicación de Paul Washer y allá hago este tipo de cosas y oro. Hermano, no, eso usted lo hace todos los días. Es que eso usted lo debe hacer todos los días. Pero la congregación es importante y vivimos dentro del cuerpo de Cristo, donde nos edificamos unos a otros. Ellos cuidan el rebaño. ¿De qué cuidan el rebaño? De falsos maestros. Nos dice ahí que entrarán después de mi partida, entrarán muchos de ellos. De herejías. ¿Por qué? Porque las herejías desvían del camino. Los exhorta, los amonesta, hermanos. Eso hace parte, esa es la parte que no nos gusta, cuando nos confrontan con nuestros pecados, cuando nos dicen: oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué está mal? ¿Por qué lo otro? Mira, estás pecando. Tiene que ver con la disciplina bíblica en la iglesia, con todo este proceso en el cual nos sirve para nosotros crecer en la santidad y crecer dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, no se molesten cuando uno se preocupa por ustedes. Mire, realmente, yo se los digo sinceramente, hay personas que de verdad es aburrido decirles las cosas, porque se ponen bravos. Hay otras personas que reciben la exhortación con humildad. Entonces por eso hay personas a las cuales uno ya no prefiere casi que ni decirles nada, porque se molestan, porque son orgullosos, porque no toleran que se les confronte con sus pecados. Cuando otro hermano lo exhorta, también se ponen bravos, se molestan. Y eso no puede ser así. Esto hace parte de edificarnos dentro del cuerpo de Cristo. Cuando denunciamos herejías: pero es que ustedes solo hablan de falsos maestros. No, no solo hablamos de falsos maestros, pero también eso hace parte de enseñar todo el consejo de Dios. Y para hablar la verdad, para denunciar la mentira, la verdad y la mentira, denunciar la verdad tiene que ser la mentira tiene que ser proclamando la verdad. Y para exponer la mentira, yo tengo necesariamente que hablar muchas veces con nombre propio. Mire, hay aquellos falsos maestros que convierten en libertinaje la gracia de Dios, que son esclavos de corrupción, que les dicen las novelerías que ustedes quieren oír. El llamado de nosotros y la misión de nosotros no es calentarles el oído a ustedes. Ese no es el llamado de nosotros, hermanos. El llamado del pastor no es un llamado en el cual yo sea el chévere de acá. El chévere, no. A uno muchas veces le van a decir amargado, le van a decir religioso, legalista. Eso nos van a decir, pero gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, porque no nos congraciamos con el mundo, sino que nos congraciamos con el Señor. Amén. Pero también ese ejemplo, el pastor, ese ejemplo, él da testimonio, ese ejemplo. Entonces, cuando la persona, estos no son ejemplos, no tienen ninguna autoridad para enseñar y edificar dentro del cuerpo de Cristo. Recompensará a los que enseñaron el camino de la justicia de manera fiel, digna y valiente, basados en la palabra, en Cristo. Miren lo que nos dice Daniel 12:3.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, si se enseñó el camino de justicia como es, pues los que enseñamos la palabra de Dios, esto nos dice y hay una promesa para ello. Pero hermanos, eso no es solamente para los pastores, porque si usted ve acá, él lo entrega a los mesoneros y cuidan de él. ¿Y cómo nos cuidamos unos a otros? Edificándonos dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. Edificándonos dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, miren, por eso la palabra de Dios nos dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y al siervo malo y negligente, ¿quién era el siervo malo y negligente? El que no usó sus talentos, no los puso al servicio de la obra de Dios. Le dice que estará en las tinieblas de afuera, porque no puso a producir esos talentos que el Señor le dio. El Señor no nos va a juzgar por los talentos, sino cómo usamos esos talentos, cómo los multiplicamos. Entonces eso es un llamado para todos. ¿Y qué nos dice al final? Haz tú lo mismo. Versos 36 y 37. Haz tú lo mismo. Perdón. Versos 36 al 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El intérprete de la ley no quiere ni puede humillarse todavía en ese momento. Mírenlo por qué. Él tiene orgullo, justicia propia, y él no sigue reconociendo a Cristo en ese momento, el buen samaritano. Él no le pide perdón tampoco. Él no reconoce al buen samaritano. Él no dice: tú eres el buen samaritano. Él dice: el que usó de misericordia. ¿Sí me entienden? Él no lo reconoce a él. Él no reconoce que en Cristo hay vida eterna. Él sigue pensando en una salvación por obras. No reconoce que no puede guardar la ley por sí mismo, que necesita de Cristo, el buen samaritano, al que llamó endemoniado samaritano. Él no quiere pedirle perdón por ello. Él sigue en sus pecados y delitos. Esta persona, él no reconoce todavía a Cristo. Él no ve a Cristo, el buen samaritano. Miren, hermano, que está allá sentado, amigo, porque esto es un llamado para el que no cree en Cristo. Si aquí hay personas que realmente no se han arrepentido, no sea como este intérprete de la ley. No sea orgulloso con justicia propia. Reconozca a Cristo, el buen samaritano. Solo Él lo puede limpiar y sanar del pecado, librar de los ladrones, de Satanás, de sus demonios. No sea orgulloso, pídale perdón, arrepiéntase. Hoy es el día de la salvación. Persona que usted está sentada allá, si usted no ha ido a Cristo, mire a Cristo hoy por la fe. Vaya a Cristo por la fe hoy. Venid a mí, dice la palabra, y sean salvos todos los términos de la tierra. Vaya a Cristo, no espere más. Si usted ha venido a esta iglesia y ha estado sentado allá y no ha creído verdaderamente en Cristo, si no ha sido sanado por Cristo, vaya a Cristo por la fe. Vaya por la fe. Hoy es el día de la salvación. Arrepiéntase de sus pecados. Usted se puede morir en cualquier momento. Y si la muerte lo coge, usted va a ser arrasado y no habrá más esperanza para usted. Mientras hay vida hay esperanza. No deje eso para más tarde. No deje eso ni siquiera para dentro de una hora. Vaya a Cristo por la fe. Usted solamente necesita ir a decirle: Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mis pecados. Ten compasión de mis pecados. Vaya a Cristo por la fe. No espere más. Solo en Él hay salvación. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Él es la resurrección, Él es la vida. Él es el buen pastor. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Él es la raíz y el linaje de David. Él es el buen pastor, hermanos. Vaya a Cristo por la fe. Vaya a Cristo por la fe. No espere más, por favor. Vaya a Cristo. Deje de tener una religión. Deje de venir a la iglesia simplemente por lavar conciencia. Vaya a Cristo por la fe. Arrepiéntase de sus pecados. Mira, hay perdón para todo aquel que vaya a Cristo humillado y arrepentido. Él no desprecia ningún corazón contrito y humillado. Él jamás lo va a despreciar. Vaya a Cristo por la fe. Dice: el que viene a mí, Él no lo echa
fuera. Vaya a Cristo por la fe, por favor. No espere más, no espere más. No se jacte del día de mañana. No diga para después, no diga el otro año, no diga el otro mes, no diga mañana, hoy. Vaya a Cristo por la fe, de verdad. Él sana sus heridas, Él lo va a limpiar y Él va a comenzar una buena obra que perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Haz tú lo mismo. Sé misericordioso, y aquí ya hablo al pueblo de Dios. Predica, enseña mi palabra y obedécela. Dice Mateo 28, del 19 al 20. 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión. Esta es la gran comisión, hermanos. Y mire que la evangelización implica discipular. La evangelización no es simplemente ir a proclamar el evangelio. La evangelización, la gran comisión implica discipular personas. Porque estamos dentro con los mesoneros, recuerden. Nos edificamos unos a otros, nos cuidamos unos de otros. O sea, ir a predicar hay que hacerlo y lo debemos hacer. Y gloria a Dios porque esta iglesia es muy evangelística. Pero hermano, eso va mucho más allá de eso. Va a ir a ser discípulos. Y hacer discípulos implica pasar tiempo con las personas, edificarlos, estar con ellos, enseñarles a obedecer lo que Él nos ha enseñado. Va mucho más allá de la gran comisión. Hermanos, haz tú lo mismo. Ama a tu prójimo, ayuda a los que veas por el camino, heridos en manos de ladrones, rumbo a la perdición, a los ciegos, a los sordos, a los cojos, a los mudos, sin importar su origen. Ten misericordia de ellos, muéstrales a Cristo para que sus heridas sean vendadas, llévalos al cuerpo de Cristo, haz discípulos, enséñales a obedecer sus mandamientos. Diles que no pueden hacerlo por ellos mismos, que separados de Cristo, el buen samaritano, nada pueden hacer. Haz tú lo mismo, obedéceme. Yo sané tus heridas mortales, rescaté tu alma, te cargo a puerto seguro. Nadie más lo puede hacer. Mis mandamientos no son gravosos, en ellos hay libertad. Estás sano y limpio. Mi gracia te ayuda, mis mesoneros te cuidan. Vela, ora, pon tus ojos en mí, el buen samaritano. Hermanos, no podemos vivir la vida sin Cristo. Hermanos, miren, que no salgamos como siempre salimos, hermano. Yo hay veces siento que nosotros somos de esas iglesias que, como los católicos, estamos acá por mi culpa, por mi gran culpa. Y salimos y esos son unos mundanos totalmente. Así no puede ser, hermano. Por mi culpa, por mi gran culpa. Y salimos y estamos, usted los escucha hablar. O sea, que no nos pase eso, hermano. Eso pasa en el neocalvinismo, eso pasa en la iglesia moderna. Eso pasa donde hay reformados muertos. Hermano, no puede ser así. El gozo del Señor no es mundanalidad, no se confunda. El gozo del Señor es el gozo en la santidad del Señor. Hermanos, de verdad. Yo hay veces siento que pasa eso y yo analizo, yo digo, bueno, Dios mío, yo aquí veo el mensaje, qué mensaje tan confrontante, qué mensaje tan duro, qué mensaje no sé qué. Y salimos y estamos en lo mismo. Y eso no quiere decir que no compartamos como hermanos, que no nos riamos, que no gocemos en comunión con hermanos, pero una cosa es esa, otra cosa hacer y hablar y decir y oír y escuchar y hacer lo que hace el mundo. Esas son dos cosas diferentes. Y muchas veces uno ve personas dentro de la iglesia que hablan y hacen como el mundo. Sus afectos están en el mundo, sus afectos están allá. Y cuando ven a alguien que está caminando en santidad, se burlan de él. Eso no está bien, hermanos. Hagámoslo. Mire, vayamos.
Salgamos realmente a hacer lo que hizo el buen samaritano. Haz tú lo mismo. Vayamos y anunciemos el Evangelio, sanemos las heridas, edifiquémonos unos a otros, exhortémonos en la palabra del Señor. ¿O será que es que esta iglesia ya cogió fue callo? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Callo. Ya nos acostumbraron a que el mensaje sea duro, pero mientras estamos acá y salimos y es lo mismo. Eso es como el niño rebelde que ya se acostumbró a que le dieran vara, pero no hace caso. Eso no puede ser, hermanos, eso no puede ser. Eso no puede ser, eso se llama antinomianismo, eso es neocalvinismo. Eso es convertir en libertinaje la gracia de Dios. Eso es eso. Eso es querer usted vivir como viven allá. O sea, tengo la teología correcta, pero no la vida correcta. Siempre digo lo mismo. Nos encanta la teología puritana, pero no nos gusta la santidad puritana ni la piedad puritana. Hermanos, examinémonos a ver si estamos en la fe. Examinémonos. Mire, se vienen tiempos difíciles, hermano. Tiempos difíciles. Y si usted tiene amor al mundo y amor, luchas con pecados, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Velad y orad para que no caigas en tentación. Por eso la palabra de Dios nos dice que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Es así, hermanos. No es que yo le diga a ustedes 5 pasos para que salgan de sus pecados. Es velando y orando, es mortificando la carne. Así es que usted vence el pecado, hermanos. Y eso es lo que el cristiano promedio no quiere hacer. Quiere que me digan pasos, consejos prácticos. No, hermano, hay que mortificar la carne. Y hermano, si usted es un hijo de Dios y no quiere, hermano, va a sufrir. Y yo oro al Señor para que allá donde usted esté sentado, ojalá el Señor lo tambalee. Y si lo tiene que levantar a la 1, 2 de la mañana a orar, que lo levante. Que lo levante a orar. Si le tiene que mandar pruebas, que se las mande. Que se las mande. Gloria a Dios por eso. Porque son una bendición si usted es un hijo de Dios. Si le tiene que quitar lo que usted más ama, que se lo quite. Porque eso es una bendición en el Señor. Porque todo va a orar. O sea, para que su alma sea salva, hermano. Amén. Hermano, eso es amor. Y yo oro por eso, hermano. El Señor a mí me ha mortificado y me ha hecho muchas cosas. Y uno cuando no quiere entender, mire, del Señor nadie se burla, hermanos. Del Dios nadie se burla. Pero hermanos, ¿cuál es la motivación? Cristo, el buen samaritano. Esa es la motivación. Es Él, hermano, miremoslo a Él. A Él. Él sanó nuestras heridas. Él fue molido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. No necesitamos nada más, hermanos. Mirar a Cristo, el buen samaritano. Ay, Señor Padre Santo, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a vivir, Señor, para Cristo. Ayúdanos, Señor, a no congraciarnos con el pecado, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy, Señor. O seguirnos enseñando, Padre, que solo en ti hay salvación, que tú eres el único que puede sanar nuestras heridas, limpiar nuestros pecados, Señor. Gracias. Perdónanos, Padre, si hasta hoy no lo hemos hecho. Padre, mira, yo sé que no somos perfectos. Ay, Padre, pero oro, Señor, porque esta iglesia, y desde acá, Señor, desde yo que estoy predicando, Señor. Ay, Padre, cambia nuestros afectos, Señor. Ayúdanos a estar velando y orando, Señor, velando y orando. Danos inquietud por orar, Señor, que no sea una carga, que no sea cumplir un requisito, Señor. Ay, esos hombres de Dios, cuánto oraban, Señor, y nosotros oramos tan poco, Señor, allá en la intimidad, Señor, donde nadie nos ve, donde no podemos ser hipócritas. Ay, Padre, llévanos allá. Síguenos mostrando a Cristo, el buen samaritano. Ay, síguenos mostrando al Salvador, aquel que cuidó nuestras heridas, las vendó, aquel que nos dejó a su Espíritu, Señor, nos dejó dentro del cuerpo de Cristo. Ay, Señor, por favor, te lo pido. Glorifica tu nombre en esta iglesia imperfecta, Señor. Guíanos, Señor. Y Padre, y que podamos estar firmes hasta que tú vengas, Señor. Que perseveremos hasta el fin. Amén y amén.